Declaración Mensual de Impuestos, DMI, versión 2. Estimado contribuyente, la Dirección General de Ingresos pone a disposición el tutorial sobre la nueva versión de la Declaración Mensual de Impuestos, DMI, versión 2, que utilizaremos para declarar los impuestos IVA, ISC, pago mínimo definitivo o anticipos IR, casinos, máquinas y mesas de juego, así como retenciones en la fuente, a cuenta y definitivas. En esta nueva versión se han realizado pequeños cambios. 1. En la planilla de ingresos DMI versión anterior, se unifican la fila 3, ingresos grabados del mes por enajenaciones de bienes, y la fila 4, ingresos grabados del mes por prestación de servicio y uso o goce de bienes, quedando en la nueva planilla de ingresos como la fila 3, ingresos grabados del mes, tasa 15%. 2. Se eliminó la fila 5, versión anterior, ingreso del mes por obras públicas. Y 3. En la planilla de retenciones en la fuente se modifica la columna I, código de renglón por código de retención. Para tales efectos, se adjunta catálogo de alícuotas y renglones a ser utilizados en la conformación de dicha planilla. De tal forma que la nueva planilla de ingresos pasó de 34 a 32 filas y el formulario número 124 aumentó de 41 a 57 filas. Para la prestación de esta declaración mensual de impuestos, DMI versión 2, se hace necesario preparar las siguientes planillas en hojas Excel. 1. Planilla de ingresos mensuales. 2. Planilla de crédito fiscal IVA. 3. Planilla de crédito fiscal ISC. Y 4. Planilla de retenciones en la fuente, a cuenta y definitivas. Estas se elaborarán de acuerdo a la estructura ya definida por la Dirección General de Ingresos, en la cual el contribuyente debe anotar la información pertinente de acuerdo a las operaciones realizadas en el mes. El sistema procesará la información suministrada y formulará el cálculo de los impuestos de conformidad a las obligaciones tributarias del declarante. Si el contribuyente no realizó ningún tipo de operaciones en el mes, este no deberá subir ningún tipo de planilla. Debe seleccionar declaración en cero. ¿Cómo preparar la planilla correspondiente a ingresos mensuales, utilidades mensuales y cantidad de salas de juegos, máquinas y mesas de juegos en hoja Excel? Para preparar la planilla de ingresos, iniciaremos digitando el encabezado en la fila 1, columnas A, B, C y D. En la columna A, presenta los diferentes conceptos de la fila 3 a la 32, donde el contribuyente seleccionará de acuerdo al tipo de operaciones que realizó en el mes. Estos pueden ser valores y o cantidades, las que informarán en la columna B, según sus obligaciones tributarias. En la columna B, de la fila 3 a la 8, exclusivamente el contribuyente responsable recaudador del IVA debe de informar los diferentes ingresos, sean estos grabados, exentos y exonerados, recibidos y o devengados durante el período fiscal, de conformidad a las operaciones por enajenaciones de bienes, prestaciones de servicio, uso o goce de bienes, distribución de energía eléctrica subsidiada y exportación de bienes y servicios. El valor de la fila número 8 será validada con las ventas exoneradas debidamente registradas en el transcurso del mes. De la fila 10 a la 18, estas filas son exclusivamente para el contribuyente responsable recaudador del ISC, en las cuales debe informar el valor correspondiente a los ingresos gravables, sea por importación, exportación y exonerados, recibidos y o devengados durante el período fiscal de conformidad a las operaciones por enajenaciones de bienes. Fila número 20. Ingresos brutos del mes. En esta fila informarán los ingresos recibidos o devengados del mes. Los contribuyentes responsables recaudadores, los catalogados como grandes recaudadores del ISC y las instituciones financieras reguladas por la CIBOIF, y los contribuyentes que no son responsables recaudadores, pero tienen la obligación tributaria, anticipo IR o pago mínimo definitivo. Fila número 21. Ingresos por comisión o margen de comercialización.
En esta fila informarán sus ingresos devengados o percibidos durante el mes aquellos contribuyentes con rentas gravables mensuales por comisiones sobre ventas o márgenes de comercialización, tales como gasolineras, supermercados inscritos como grandes contribuyentes, corretajes de seguros y de bienes y raíces, casas y mesas de cambio y las agencias de viajes. Fila número 22. Utilidades del mes. Los contribuyentes catalogados como grandes recaudadores del ISC y las instituciones financieras reguladas por la CIBOIF digitarán el valor de la utilidad del mes. De la fila número 24 a la 32 son exclusivamente para los contribuyentes con la obligación tributaria de impuesto especial a los casinos, máquinas y mesas de juego. De la fila 24 a la fila 26 deben detallarse respectivamente la cantidad de salas de juego según corresponde el rango de máquinas de juegos ubicadas en la sala correspondiente. En la línea 27 se debe detallar la sumatoria de las salas. De la fila 29 a la 31 se debe informar la cantidad de máquinas ubicadas en cada tipo de salas de juegos. Esa información debe tener concordancia con la indicada en las filas de la 24 a la 26. En el renglón 32 se debe detallar la cantidad de mesas de juego. En la columna C, rango de facturas utilizadas en el mes, de acuerdo con los ingresos registrados por el contribuyente de la 3 a la 8 y de la 10 a la 18. El contribuyente debe de detallar la numeración de las facturas utilizadas en el periodo fiscal. En el caso que la numeración sea discontinua, cada rango debe de separarse por coma. Columna D, serie. En la columna D, serie, el contribuyente, de conformidad a los datos detallados en la columna C, debe indicar la serie de las facturas utilizadas en el periodo fiscal. Si utilizó varias series, debe de separarlas por coma cada una de ellas. Si no utiliza facturas con serie, no debe de anotar nada. A continuación explicamos cómo se debe de conformar el único archivo de retenciones en la fuente. Al elaborar la planilla de retenciones en la fuente, el contribuyente debe de tomar en cuenta el catálogo de alícuotas y renglones que aparecen al final de este ordinal, con el cual se orientará para asignar el código de retención en la columna I de la planilla de Excel y proporcionar los datos según retenciones efectuadas. Retención, rentas del trabajo. La información debe contener los datos de toda la nómina de pago registrada en la base de datos del contribuyente, sujetos o no a retención, la cual debe ser trasladada a la hoja Excel de acuerdo a los conceptos indicados en las columnas A, B, C, D, E, F y G. En el caso de la columna I, se debe de indicar el código de retención 11. La columna A se refiere al número de cédula de identidad del empleado o cédula de residencia en caso que sea extranjero. Retención IR a cuenta y definitiva. La información que deben trasladar los contribuyentes de su base de datos debe ser únicamente los datos solicitados en las columnas A, B, F y G. Esa información corresponde a los proveedores que le brindaron servicios, le compraron bienes o le otorgaron servicios por uso o goce de bienes en el mes correspondiente. En la columna H, alícuota de retención, se debe anotar el valor de cada alícuota en forma ascendente sin el signo de porcentaje, y en la columna I debe de anotarse los códigos de retenciones en forma ascendente de acuerdo a la familia de retenciones indicada anteriormente. Las alícuotas y códigos de retenciones a utilizar deben estar conforme a los conceptos transados entre el contribuyente y el proveedor en el mes correspondiente. Es importante que los números que se deben indicar en las columnas H e I deban de estar en forma correcta para poder realizar exitosamente la declaración resumida. Catálogo de alícuotas y renglones. En la estructura del catálogo se definen 6 familias de retenciones en la fuente. 1. Retención a cuenta del IR de renta de trabajo, código 11. No se refleja alícuota porque se aplica la tarifa progresiva. 2.
Retención a cuenta del IR de rentas de actividades económicas, del Código 21 al 211. 3. Retención definitiva de renta del trabajo, del Código 31 al 34. 4. Retención definitiva de rentas de actividades económicas, del Código 41 al 411. 5. Retención definitiva de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Esta familia está subdividida en las siguientes subfamilias. 51. Rentas de capital para residentes, del Código 511 al 517. 52. Rentas de capital para no residentes, del Código 521 al 528. 53. Ganancias de capital para residentes y no residentes, del Código 531 al 536 y del 54 al 57. Y 6. Retención definitiva de otros tipos de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, Código 611 y 612. Para mayor información sobre este proceso de presentación de la Declaración Mensual de Impuestos, DMI versión 2, la Dirección General de Ingresos pone a su disposición en la página web www.dgi.gov.ni la guía para importar y declarar información de la Declaración Mensual de Impuestos, DMI versión 2. La Dirección General de Ingresos agradece a los contribuyentes el interés de acceder a todos los servicios que ofrece la página web para mantenerse informados y así cumplir con sus obligaciones tributarias de forma segura, expedita y sin costos.